Como le indica la cortina, es momento de la columna de Ciencia Vecina, esta columna que lleva adelante la comunidad científica para Bachasca. En este caso tenemos nuevamente la visita de Meli Sánchez, a quien le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo va, Meli? ¿Todo bien? Muchas gracias por el espacio otra vez. Por favor, un gusto tenerte nuevamente acá. Ya empieza a girar permanentemente la rueda, ya prácticamente el que viene se está repitiendo. No sé Sí. cuánto hace que no tenemos a alguien estrenándose. La semana pasada tuvimos una muy linda propuesta con Nico y Agus Moreno haciendo la columna de Volver al Futuro de manera conjunta. Así que hoy volvemos a la programación habitual de la columna en formato particular. La semana que viene gente nueva. La semana que viene se Aprovechando las estrena. vacaciones. Ahí va, claro, claro. Los Sí, docentes tienen, los exactamente. docentes de nivel medio por ahí Ujú. o de nivel primario tienen la posibilidad En estos en este días. periodo. Sí, Muy bien. Bueno, Meli, la anterior vez habías hablado de violencia de género en contextos religiosos. Vos me exactamente. corregirás si no. Sí. Y hoy viene complementario, podría decir usted, la columna, al menos sí vinculada a lo que es la religión, que por Sí, lo visto es tu campo ahí porque es de... mi temita. Muy Mi bien. temita y ahora se los quería como ampliarlo un poquito, que no sea mío solo. Muy bien. Bueno, cuando guste puedes comenzar a desandar tu tema. Bueno, dale, no, lo que digo, quería hacerlo un poco más compartido, que no sea mío solo, porque digo, la pregunta que les quería traer es, ¿cómo hacemos, de qué maneras las creencias religiosas, me están señalando de que me ponga más así, Ahí de está. qué manera las creencias religiosas se hacen evidentes en la vida cotidiana, ¿no? Ujú. Pensándolo más allá de quienes expresan una fe puntual, ¿no? O que tienen su identidad religiosa más definida, de qué maneras esto se hace presente en la vida cotidiana de todas las personas. Sí. Y acá lo abro porque, bueno, a veces cuando hablamos de lo religioso, nos aparece la imagen de la iglesia, de el catolicismo, los evangélicos, el judaísmo, pero hay un montón de otras creencias que escapan también a las institucionalizaciones de lo religioso, pero que también tienen que ver con espiritualidades y formas de construir esta relación que tenemos con lo sagrado, con lo divino, con lo que está más allá, ¿no? Como lo quieran llamar, y que tiene una multiplicidad de facetas y de presencias en nuestra vida cotidiana más allá de lo que digan las instituciones, ¿no? Eh, y les comparto esto porque en el trabajo que he estado haciendo en estos últimos años, eh, con profesionales del servicio de la salud que atienden a mujeres en situación de violencia, que es un poco lo que les comenté la otra vez, Sí. bueno, conversábamos sobre de qué maneras ellas, digo ellas porque eran todas mujeres con las Sí. que trabajé, identificaban que se hacía presente o evidente. Digo la diferencia porque presente está casi siempre, pero no siempre es tan evidente a los ojos de quien mira o quien está prestando atención. Entonces, bueno, ¿en qué momentos podríamos decir que es evidente lo religioso en nuestra sociedad, por lo menos en Altagracia, por ejemplo? ¿En qué momentos se te ocurre? ¿En qué momento es evidente o sea, en qué momento que te referís a que una situación está atravesada por lo Sí, religioso? que Altagracia se vuelve, Se se vuelve, vuelve sí, sí, se vuelve religiosa. religiosa. Y las movilizaciones por el Día de la Virgen, el 24 de De septiembre y el una, 11 de febrero, nunca me perfecto. acuerdo si es el 11 o el 12, 11. 11 de febrero, me parece que son las dos más claras, al menos Sí. para mí, que soy totalmente escéptico de la Ujú. cuestión, me parece que esas son dos de ellas. Y después alguna misa vinculada a alguna de las escuelas, por ejemplo, Ujú. ya sea el obraje o el misericordia. Yo, como También, exalumno del obraje, puedo llegar a encontrarlo de ese lugar. claro. Eh, no se me viene otra a la mente, no sé si alguien quiere Tenés agregar la algo. procesión de los Reyes Magos, Navidad. tenés la Navidad, La tenés el Navidad, pesebre claro, no las viviente, quise incluir a esas, pero Ah, sí es bien. cierto. Ahí está pero, interesante, claro. pero digamos, desde la MUNI se presta la logística para que eso suceda, entonces está Sí. atravesando la ciudad. Hola, Hola. aparecía ella. Sí, sí, tenemos una
vivimos en una región donde el turismo religioso es muy importante, Es muy importante. por la trayectoria, por la historia de Altagracia puntualmente, ¿no? Entonces, el producto histórico de turismo, digamos, Y sí, está sí, fuertemente el legado impregnado. jesuítico. Exactamente, es innegable. Y después tenemos otras expresiones. Me he encontrado con gente repartiendo folletos en las plazas o dando sus sermones con parlantes en las esquinas. Sí, También nos encontramos con carteles que invitan, por ejemplo, a sesiones de tarot o cuestiones de magia o cuestiones así más esotéricas, sí. ¿no? Que ahí podríamos decir, pero eso también es religioso. Bueno, no es necesariamente una institución, pero sí tiene que ver con las creencias, ¿no? Yo recuerdo un tiempo que vivía acá en Altagracia, en diagonal a mi casa, había una persona que curaba con las manos y había todos los días una cola de toda la cuadra de gente esperando, sacando turno se llevan la reposera porque estaban todo el día ahí esperando que les toque, ¿no? Y bueno, estas prácticas están mucho más naturalizadas en nuestra vida cotidiana de lo que pensamos y a veces no le damos el lugar de lo religioso como título, Sí. ¿no? ¿Me querías preguntar algo? No, perdón, estaba revisando otra cosa, pero ya que me cedes el espacio, apunto eso. Pensé también en esas prácticas, pero no sabía si darles una aseveración religiosa, porque justamente tampoco, en realidad pretendía o esperaba que fueras vos quien definiera un poquito más eso, Claro. sí, cuál era la amplitud del concepto. Porque tiene que ver con las creencias en esto que decíamos recién de lo que nos conecta con el más allá, con algo superior, con lo trascendente, ¿no? Y muchas veces cuando las personas se encuentran en situaciones, por ejemplo, de salud o enfermedad, vinculadas a una situación límite, aparecen también estas prácticas, el prender la vela, el crear el pequeño altar en la casa, si no es que ya lo tenían, y distintas prácticas que de diferentes maneras vinculan con algo, ¿no? Ujú. Y por eso yo busco sacarlo de lo institucional para ponerlo en la vida cotidiana, ¿no? Que es una perspectiva de estudio del campo religioso que tiene que ver con cómo la gente vive las creencias, más allá de lo que diga el Vaticano, el pastor o el cura del barrio, Sí. ¿no? Que tiene que ver el sentido y la importancia o el lugar que le da en las prácticas, en la materialidad, y ahí empezamos a ver desde los taxistas y los remiseros con los santitos colgados y las estampitas colgadas Sí, en en el en el vidrio, en el retrovisor. espejo, hasta el altar en la casa, y que el altar puede ser un santo o una virgen, o puede ser también una Evita convertida en virgen, ¿no? Santificada, Sí. o puede ser Maradona, Sí, también o en sea, esos puede ser, altares. sí, hoy por hoy estás, cualquier cosa encontrás santificada. Bueno, En las redes sociales, por y ejemplo, eso es lo encontrás interesante estampitas también, de ¿no? todo. Eso es lo interesante de qué lugar le está... el otro día leía, viendo toda la situación con Cristina y la detención domiciliaria de Cristina, cómo Sí. se había convertido toda esa esquina en una especie de santuario, decían también, porque iban a agradecerle, a dejarle regalos, ofrendas, que desde el lenguaje religioso diríamos ofrendas, pero que tiene que ver con estos agradecimientos, ¿no? De dejarles el mensaje escrito, pegado, los carteles, las pancartas, y alguna devoción, ¿no? Ujú. Entonces tiene que ver con estas prácticas y ahí empieza esto, bueno, cuánto eso es religioso y cuánto se mezcla la práctica que hemos aprendido en el campo de lo religioso y la transformamos en otro tipo de ritual que
sigue teniendo este significado, bueno, justamente ritual, de darle un sentido especial para sacralizar ciertas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esto es lo que mira también lo que quienes estudian la religiosidad popular, digamos, miran estas cosas, cómo se sacralizan aspectos de la vida cotidiana, objetos, el lenguaje que se utiliza para darle este sentido de sagrado, ¿no? Con esto lo que quería traer para reflexionar entonces es que por más de que las personas se consideren sin religión, Sí. se consideren agnósticas, muchas veces agnósticas, ateas, sin religión, si vos preguntás en las encuestas qué crees o cuál es tu Claro, identidad si hay religiosa, una institucionalización respecto a sus creencias. claro, pero si vos preguntás vos de qué religión sos, capaz que te dice, bueno, como vos, no, yo soy agnóstico. Sí. Pero quienes te dicen que no creen en nada, sí tienen también otros tipos de prácticas que tienen que ver con sus creencias, ¿no? Bien. Entonces ahí aparece este crisol de colores, es como un caleidoscopio que se va armando de creencias, de colores, de matices que se superponen, ¿no? Porque la persona que tal vez fue bautizada como católica, hizo la comunión de pequeño, de pequeña, después, bueno, cree en otras cosas, dejó de creer en la se iglesia, alejó de... cree en el horóscopo, cree en el tarot, cree en... En que si grita el gol antes no entra. Exactamente, cree en el Reiki y las piedras, ¿no? Sagradas o incluso en las sabidurías ancestrales, los yuyos, como tenemos la Norita que siempre trae la columna. Su cosmovisión andina. Y trae, claro, todos estos saberes que también tienen una cuota de espiritualidad que se pone en eso, ¿no es sin cierto? duda. Entonces hay una cantidad de prácticas y rituales que se ponen en juego en nuestra vida cotidiana más allá de que consideremos que somos religiosos o no, religiosas. Bien, interesante la propuesta. Acá saludamos a Mary Paz, que está del otro lado del Instagram. Te saluda. De hecho, y plantea esto justamente, o destaca esto. Dice, que desplegar la espiritualidad, dice, religión como religar, como el encuentro. Exactamente, como forma de conectar y de vincular, ¿no? Con otras energías. Algunos le llaman energía, otros le llamarán Dios, deidades. Y en estas relaciones que se plantean, ¿no? Cada uno va construyendo distintos márgenes de acción dentro de estas normas y de estas formas de vivir la espiritualidad y las creencias que se tienen. Y algunos dirán, bueno, yo, como ustedes charlamos la otra vez, yo trabajé mucho con mujeres evangélicas, y dirán, bueno, no, pero son muy rígidas, tienen normas estrictas, pero aún en ese sistema de normas existen márgenes, ¿no? De acción, de transformación, de movilidad, donde estas otras cosas que van circulando también penetran, también tienen diálogo con estas creencias más estructuradas, tal vez. Y eso es a lo que yo le llamo agencia, yo no, otros autores. Pero yo lo vinculo con esto acá, la agencia que tiene que ver con la capacidad de acción, con la capacidad de tomar decisiones sobre la propia vida para darle un sentido personal y propio a lo que están haciendo y que no sea algo impuesto completamente, ¿no? Entendiendo que siempre estamos, todas las personas, atravesadas por relaciones en las que nunca somos absolutamente libres, ¿no? También eso. Entonces estamos atravesados por relaciones de poder, por estructuras sociales. Sí, todas las estructuras sociales no son totalmente libres. De hecho, a la familia no la elegimos. Y llegamos al mundo ya integrando esa institución. Y hacemos con eso lo que podemos y con las creencias pasa lo mismo, ¿cierto? En esos márgenes, entonces, hay mujeres que resignifican, que
que desde la fe evangélica, por ejemplo, aún así están a favor del aborto, Sí. son feministas y van con el pañuelo verde de la iglesia y eligen pelearse con todo el mundo. Y hay otras que eligen quedarse más calladas en ese aspecto, pero leen teología feminista, por ejemplo, y eso lo podríamos leer como estrategias de empoderamiento y tener las discusiones y las prácticas propias sin tener que romper con la estructura en la que están. Hay otras que eligen gestionar formas de habitar la iglesia de una manera en que no les incomode a sus otras prácticas en la vida cotidiana. Entonces toman cierta distancia, participan de algunas cosas sí, de otras no, ¿no? Más instrumental tal vez. Y en otros casos, la forma el margen de acción en torno a estas creencias tiene que ver con hacer una, ¿cómo diríamos? Como una relectura de las normas y de los mandatos de una manera que sea más propia. Por ejemplo, en el caso de algunas iglesias que todavía se usa la mantilla, el velo, Sí. ¿no? Algunas mujeres empezaron a dejar de usarlo progresivamente y cuando yo les pregunté, ¿y cómo fue que dejaron de usarlo? No sé, dice, simplemente dejamos Pasó. de usarlo y nadie nos dijo nada. Entonces no es que esas mujeres dejan de ser devotas de Dios porque no usan más el velo, sino que encuentran otras maneras de sostener ese principio que no sea con el velo, porque dejaron de sentirse cómodas con eso, Ujú. ¿no? Entonces, ¿es una transformación? Sí, en lo material, en lo simbólico. Sin embargo, hay una adaptación propia de ese mandato de género. Ustedes no entenderán cómo llegué yo de las creencias y del tarot a hablar de esto, pero todo tiene que ver con la capacidad que cada persona tiene de poder adaptar o manejar este margen en torno a sus propias creencias, ¿no? Y de hacerlas propias, Sí, ¿no? hay un desarrollo de tolerancia también, ¿no? Que Ujú. supongo yo, al menos es lo que mi lectura, vos pondrás la tuya o la contrapondrás si es necesario. Hay de proyectar la tolerancia hacia el otro, pero al mismo tiempo para poder desarrollar también las creencias particulares. O hacerlas convivir al menos. Sí, es una permanente negociación, ¿no? Y ahí están también las negociaciones con una misma, las negociaciones con el otro diferente, con la otra edad, las negociaciones con el patriarcado, diría, hay una autora que habla de esto, ¿no? De las negociaciones que se hacen con los mandatos patriarcales sobre las mujeres para poder sostener la fe, porque es la fe que eligen, porque es la fe que las identifica, que les da sentido a su vida también y que no quieren dejar de pertenecer a ella. Y el respeto que quienes estamos en otro lugar tenemos que tener a esas decisiones también, ¿no? En este ida y vuelta. Bueno, a todo esto, yo les decía, bueno, ¿de qué maneras lo religioso se hace evidente en esta vida cotidiana? Esto es lo que yo me estoy preguntando, esto es lo que vengo a traer como algo que me inquieta, porque a veces siento que pasa desapercibido, porque lo diferente hace ruido, porque lo diferente incomoda, ¿no? Y, y en medio de todo este trabajo que estoy haciendo me encuentro con alguien que viene a decir que las ciencias sociales no tienen sentido, que las ciencias sociales no merecen presupuesto para ser estudiadas, ¿no? Que no son ciencia, ni hablar, también a discutir esto. Y, y traigo esto bueno, porque me parecía importante, por un lado, compartirles lo que uno está trabajando, lo que uno le inquieta, lo que uno le preocupa, cómo todas estas cosas afectan. En mi caso, estudio esto porque creo que poder hacer visibles y evidentes lo religioso ayudan a
en el caso de lo que yo trabajo, que es con profesionales de los equipos de salud, ayuda y aporta a que estas personas puedan acompañar de otra manera y trabajar más efectivamente en el trabajo de asistencia a las mujeres en situación de violencia puntualmente, pero cualquier profesional de la salud que pueda tener una visión más amplia y herramientas para detectar estas creencias y abordarlas en el espacio de un consultorio por el motivo que sea, seguramente podrá tener más herramientas para hacer un tratamiento más y un abordaje más efectivo y menos violento muchas veces de las cuestiones de salud, de una perspectiva más amplia, más integral. Porque las creencias afectan en lo que las personas creen de la salud, en lo que creen que es saludable, en lo que no es saludable, ¿no? Hay muchas religiones que tienen incidencia en la alimentación, por ejemplo. Lo primero que se me vino a la mente fue eso. Exactamente. Entonces, ¿cómo incluir esta perspectiva en lo que hace al desempeño profesional podría aportar a mejorar, ¿no?, los trabajos de estos servicios? Para mí eso es importante. Para mí es importante que haya un mejor servicio, una mejor lectura de la realidad, una mejor lectura de la complejidad de los sujetos, de las personas, de las familias. Y eso es un poco lo que aportan las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias sociales, desde la grandísima diversidad que tienen, aportan a desandar mitos, aportan a tener una lectura más compleja de lo social, de quiénes somos como sociedad, de quiénes somos como grupos, ¿no? Podemos mirar mujeres, hombres, infancias, adultos, viejos, ¿no? Las ciencias sociales, fui anotando algunas cosas que no me quería olvidar. Está bien, hay que... Está bueno siempre el ayuda a memoria ahí para... Sí. La idea de objetividad, ¿no? Es algo que las ciencias sociales vienen cuestionando desde... No existe. Exactamente, pero sin embargo, la idea de que hay ciertas cosas objetivas todavía en nuestra sociedad sigue estando muy instalado. Pensando, por ejemplo, el periodismo objetivo. Sí, ¿no? El problema es cuando desde las mismas ciencias sociales se impone esa idea, para mí, que es lo que pasa, por ejemplo, con el periodismo, que hay medios incluso de esta ciudad que hablan de ser objetivos. Eso no existe porque está contado, y lo digo siendo periodista, se cuenta desde una perspectiva. Después uno se puede parar en un lugar en el que trata de involucrarse menos con una de los integrantes de la causa, pero siempre lo cuentan desde intereses claro. y objetivos, ¿no? Sí. Todos tienen objetivos e intereses en juego. El mercado como algo objetivo, como algo impoluto, como que no haya, si no hubiera intereses en el medio. Y así, digo, ideas sobre cuáles son estereotipos, ¿no? Estereotipos sobre qué es lo que está bien, sobre cómo es una buena, yo voy a hablar de la familia porque es uno de los temas que trabajo, pero cómo es una familia ideal, cómo es una madre ideal, el padre ideal, no, todos esos constructos son cosas que las ciencias sociales han ido desandando, discutiendo. La idea de crononormatividad, de cuál es el devenir esperado para la vida de las personas, ¿no? De todas formas es una tensión que... pero son temas que las ciencias sociales están discutiendo, están poniendo la mirada, diciendo, ojo, por ejemplo, no todas las infancias son iguales, no todas las adolescencias son iguales, en algunos, no hay que irse a otro país, en algunos sectores sociales no existe la adolescencia, pasás de ser niño a ser adulto de una. Entonces, que las ciencias sociales estén hablando y diciendo estas cosas, para algunos sectores es un problema, ¿no? Porque son quienes quieren sostener la palabra absoluta. Para los sectores conservadores. Sectores conservadores. Y dominantes. ¿Qué es lo que quieren conservar? Estas ideas y estos mitos, ¿no? Sí, la hegemonía de un discurso. Y de una forma de construir la sociedad. Sí, de estándares, de parámetros. Que no nos incluye y que no nos representa, ¿no? En la diversidad y en la complejidad que somos.
Y esto que traigo es porque estamos desde CONICET, ¿no? En una situación de alerta. Sí, sí. El año pasado, sentime, no, la semana pasada empezó a circular un rumor de que a través de un decreto iban a intervenir el directorio de CONICET. Actualmente el directorio está conformado por un director que es nombrado por el Poder Ejecutivo, Salamone, y 8 integrantes, 8 miembros que representan los distintos sectores y que son elegidos por la comunidad investigadores, no becarios. Ya vamos a hablar de eso también. Que ya han abordado un poco esto de las diferencias y de la situación de los becarios y becarias en CONICET, pero bueno, lo iba a nombrar de nuevo. La intención del gobierno actual es intervenir este conjunto, Sí. este directorio, reducir la cantidad de integrantes, que aparte son ad honorem, pero con el objetivo de poder tener mayor intervención en las ramas de investigación. Sí, ¿no? más control. Más control. Traduciéndolo, Exactamente. esa intervención se traduce en control. Entonces, en esa línea y esa reorientación de los gastos se busca poner más direccionalidad hacia la agroindustria, la energía, la minería, la biotecnología, dejando de lado, por supuesto, las ciencias sociales, las ciencias humanas, que no, en palabras del presidente, a quien le interesa el ano de Batman, Sí, sí. ¿no? La vicepresidenta. La vicepresidenta, bueno. Entonces, digo, cómo se vulgariza, cómo se menosprecia que así se estudiara el culo de Batman, ¿no? Seguramente hay un motivo por el cual, ¿no? Porque tiene que ver con los Sí, es una lectura superficial, Por decir, a quién le supuesto. interesa el... Porque tiene que ver con los estereotipos que nos atraviesan, con el consumo cultural que tenemos, con cómo se construyen los mandatos de género. Todo eso tiene que ver el ano de Batman, ¿no? Entonces... Me río porque hay gente que se está sumando al vivo y pienso, ¿de qué estarán hablando para llegar a esto? La Meli Sánchez hablando del culo de Batman. Increíble. Increíble, bueno. Amo este programa. Amo. No, digo, me parece que seguramente si se estudiara eso, habría un montón de cosas para decir y para llamarnos la atención sobre nuestros consumos culturales, sobre los estereotipos y estas cosas, ¿no? Lo que me parece valioso e importante para investigar. Bien. Aún así, hay gente a la que eso no le parece importante porque no le parece importante cuestionarse estas cosas. Es por los lugares de procedencia o los lugares que los dominan. Ujú. También podemos plantear esa hipótesis. Exactamente. Bueno, quería comunicarles que estamos en situación de alerta porque le queda hasta mañana, si no me equivoco, de este poder. Las facultades extraordinarias, tengo entendido Entonces estamos, que terminaban hoy. hoy. Así que estamos Bueno, con algunas horas todavía. Estamos en alerta porque esto puede resolverse por decreto. Mañana hay una asamblea a las 11 en el INVIV en Córdoba. Es híbrida, por si hay gente que no puede asistir. Ujú. Hacía esta mención sobre la situación de los becarios, porque vieron que en el lío con el Garrahan, Sí. los residentes, una de las opciones que les dieron es o quedarse sin trabajo o convertirse en becarios. ¿Vieron? Bueno, hola, somos becarios nosotros. Dios. ¿Qué significa eso? Significa estar 10 años de tu vida, porque tenés una beca, más o menos, una beca de 5 años doctoral y una beca postdoctoral de unos 3 años más, 4 años más, 8 años de tu vida, trabajando, produciendo, estudiando, formándote, haciendo posgrados, en condiciones en las que después esto no repercute en tu antigüedad, por ejemplo. No somos trabajadores de CONICET, nosotros somos becarios. No, ustedes no perciben un salario. Claro. Técnicamente. Técnicamente no lo es. Entonces,
esas condiciones son las que nosotros desde este espacio tenemos naturalizadas incluso. Ujú. Desde hace pocos años atrás se ha obtenido, por ejemplo, que haya una obra social que cubra a los becarios y becarias y los días de licencia por maternidad, por Ujú. ejemplo. Pero esto es reciente, menos, no sé, 5 años, 10 años. No llega a 10 años, Ujú. no me acuerdo cuánto, pero muy, muy poco. Sí, sí, estamos hablando de un contexto de precarización Totalmente. y que además ha ido mejorando levemente, pero todavía estamos ante un panorama Exactamente. de precarización muy Ujú. grande. Entonces, bueno, y esto, en nuestra condición de becarios y becarias, nos vemos afectadas en estos recortes, no tenemos voz y voto en estas decisiones Ujú. y en estos... en En la esta formación del discusión. director y todas estas Sí, sí. cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, quería traer esta situación para comunicarla y ponerla en conocimiento de la comunidad de que vamos a ser muchísimas personas quienes ya estamos en condiciones precarizadas y que podemos llegar a perder nuestros temas de trabajo. Quieren hacer con las ciencias sociales lo que han hecho con el INTI. Ujú. Entonces, bueno, no dejamos de preocuparnos y de querer transmitir de que todo esto que estamos haciendo, estudiando, trabajando, sí tiene sentido, sí tiene valor y queremos defenderlo, ¿no? Sí, sí, qué mejor que un medio de comunicación, sea el que sea, en este caso Ujú. la radio, para poder difundirlo y, bueno, y comunicar también, ¿no? Que no solamente sea un espacio para comunicar sus trabajos, sino también para comunicar la Exactamente. actualidad de las que hoy atraviesan, que bueno, que periódicamente se hace. Todo el tiempo se trata de llegar un poquito a ese punto, de hacer un análisis actual, pero también a veces es necesario enfatizar un poco, como acabas de hacer ahora vos Ujú. en esta última parte. Eh, Te consulto si te quedó algo en el tintero ahí que quieras resaltar acerca de todo lo que has desarrollado en esta No, intervención no voy a seguir radial. hablando. Bueno, Meli, te agradecemos la visita a Radio Tortuga. Bueno, esperamos de acá, obviamente, el deseo de que de alguna forma la situación no empeore más de lo que está y que de a poquito la gente que hoy es becaria del CONICET Ujú. pueda verse en regulaciones que favorezcan a su estándar de vida y a su calidad. Recen, prendan velas, recen y salgamos a la calle también. También, mucho, muy importante. Mucho, muy Otro importante. ritual importante. Otro ritual. Muchas gracias, Melita. Esperamos pronto. Dale.